Gracias. Expansión. Sí, estén atentos que yo suelo... Isotérmica de un gas ideal. Contra una P externa, P externa o P de oposición es lo mismo, constante. Bien. Acá la cosa cambia, fíjense que no entra en juego si es un calentamiento o un enfriamiento. O sea, seguramente juega más la cuestión del trabajo si se expande o si se comprime. Si se expande o si se comprime, estoy en un sistema que está dentro de un cilindro con un émbolo que puede cambiar el volumen. Tengo dos tipos de cilindros. Si no dice nada, considero que, o sea, en este caso, que es isotérmico, en general si es isotérmico quiere decir que puede intercambiar calor con el medio ambiente, por lo tanto las paredes van a ser diatérmicas. Entonces, fíjense que el D y el E dice expansión o compresión isotérmica. Eso quiere decir que que puede intercambiar calor con el medio ambiente para mantener la temperatura constante. Por el contrario, fíjense, el F, G y H dice expansión adiabática. Ahí, salvo en el F, que ya vamos a ver, pero en el G y en el H, ahí es una expansión o compresión, pero las paredes de ese cilindro y el émbolo son adiabáticas. Quiere decir que no hay intercambio de calor entre el medio ambiente y el sistema. Pero en este caso, como es isotérmico, yo ya sé que son paredes diatérmicas. Podría decir expansión en un sistema diatérmico. Si dice diatérmico, ya voy a saber que esa expansión va a ser isotérmica. ¿Por qué? Porque el sistema siempre está en equilibrio con el medio ambiente, ya que puede intercambiar calor. Entonces, para imaginar este proceso de expansión, es un poco lo que vimos la otra vez, que tenía varias pesitas, saco esta, el sistema va a ir contra una P externa constante, acá se está acelerando de manera violenta, o sea, desde este estado de equilibrio inicial hasta llegar a un estado de equilibrio final, donde puedo conocer la presión, el volumen y la temperatura en todo el sistema es uniforme en este estado I y en este estado F. Acá voy a tener, como les dije la otra vez el martes, que en esta aceleración va a haber partes que estén más calientes, más frías, la presión también, voy a tener gradientes de presiones, por lo tanto no voy a tener una única presión en el sistema, por lo tanto no la voy a poder graficar. De lo único que voy a estar seguro es de la presión en el estado inicial y en el estado final. Vamos a graficarlo acá. O sea, yo sé que la temperatura inicial es igual a la temperatura final, acá. Entonces, el estado inicial está a mayor presión, pero menor volumen, y el estado final está a una menor presión, pero ocupando mayor volumen. Y lo que sé también es que esta temperatura es la misma que esta, por lo tanto, esto es una isoterma. O sea, todo el proceso transcurrió en la misma isoterma y por eso acá no aparece calentamiento o enfriamiento. Fíjense que en el caso anterior había una expansión, pero esa expansión era a presión constante, pero yo le estaba entregando calor al sistema. Acá no le entrego calor, ¿sí? Acá se mantiene en equilibrio siempre con el medio ambiente. Y como este proceso fue espontáneo, lo grafico
no estoy seguro cuáles son estos estados intermedios, por lo tanto, sí. Cuando no te dice si es cuasiestática, nosotros ya tomamos que es espontánea. Sí, tiene que decirle cuasiestático, también le puede decir reversible. Reversible porque, ¿se acuerdan que yo la otra vez le decía que iba sacando de un átomo? Bueno, si yo le vuelvo a poner el átomo ese, vuelve al estado inicial. Acá es muy difícil que si yo le vuelvo a colocar la pesa, vuelva al estado inicial. O sea, sistema y medio ambiente no van a volver nunca, después de un proceso irreversible, nunca van a volver al estado inicial. Pero eso ya lo van a ver cuando vean el segundo principio de termodinámica. Pero si no dice nada... Sí. Profe, entonces si el problema no dice cuasiestático o reversible, quiere decir que es no cuasiestático. Exactamente. A ver. ¿Sí? Bien. Entonces, este es el proceso que tenemos. Tenemos nuevamente que calcular el calor, el trabajo, el delta E y el delta H. Bien, primero, vamos a una cosa. Es muy fácil cuando un proceso es isotérmico, y estoy con un gas ideal, por eso es muy importante esto, no es que estoy con un cubito de hielo, si es un proceso isotérmico, o sea, si tienen isotérmico al lado de gas ideal, automáticamente le ponen acá 0. Isotérmico, gas ideal. Si es isotérmico y tienen cubito de hielo, no hagan esto, ¿sí? Pero ahí estamos, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo sacar de acá? ¿Ustedes qué aprendieron en el problema que hicimos el martes? ¿A calcular calor o trabajo de este proceso? El trabajo es mucho más sencillo en una expansión isotérmica calcular el calor que calcular el trabajo que el calor. Entonces lo habíamos calculado como P de oposición por delta B. Este delta B es positivo, por lo tanto el trabajo va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, tengo una duda. Sí. Si dice que la presión de oposición es constante, ¿eso no significa que sería cuasiestático? No. No, que es cuasiestático quiere decir que la P va cambiando en forma infinitesimal y siempre el sistema se encuentra en equilibrio. Pero acá yo cambié abruptamente la presión, desde el estado inicial al final. La cambié en una sola etapa o en varias etapas, pero no lo hice en forma... No es que le fui sacando de a un átomo a esta pesita y llegó a un estado de equilibrio, le saqué otro átomo y así. O sea, que la P de oposición... Sí. ¿Pero dónde dice que lo sacás abruptamente? Porque dice que es constante, puede tranquilamente... Porque durante la expansión la presión a ver, es igual a la final. Si yo saqué un solo átomo, el estado final es casi igual al estado inicial y no podría calcular casi nada. Pero ahí le dice que es una expansión contra una P externa constante. Consideren, a ver, que el sistema está, sí, a una dada presión y yo digo, supónganse, a ver, ¿vieron cuando los buzos están en el fondo del mar? Que cuando salen, no los hombres ranas, sino los que pueden bucear, que tienen esos trajes, que no sé si han visto películas, que los suben pero los meten en una cámara para ir despresurizando muy de a poco. ¿Y eso por qué es? Porque si salen de golpe, los gases que están comprimidos dentro de la sangre se expanden y puede producir problemas graves. Entonces, eso es más o menos como un aumento de o sea, una disminución de la presión desde el fondo del mar hacia arriba, más o menos cuasiestática. No es cuasiestática, pero fisiológicamente funciona bien.
Pero acá me está... Primero, no aparece la palabra cuasiestática, no aparece la palabra reversible. Entonces, si no aparecen esas palabras en el proceso, yo sé que fue un proceso irreversible, yo sé que fue un proceso no cuasiestático y que la presión es constante porque seguramente tenía una presión mayor y de golpe la disminuí. O sea, quité algo de esa presión, pero en una sola etapa, digamos, o en un solo acto, y el gas que se encontraba a mayor presión, porque acá, supónganse, acá está a 2 atmósferas, porque está en equilibrio con estas 2 atmósferas, de golpe yo saco una, y estas 2 atmósferas se encuentran con una, y ¿qué hago? Me expando, no puedo hacer otra cosa. Estoy en desequilibrio mecánico. O sea, un sistema que esté a 2 atmósferas en equilibrio con una atmósfera es imposible. Por lo tanto, este proceso es totalmente irreversible, no cuasiestático. ¿Estamos? ¿Se entiende? Profe, cuando habla de presión constante en un problema, yo siempre tengo que tomar que es la presión externa, porque ponerle en este caso la presión del gas va a disminuir. Sí, sí, disminuye, sí. O sea, yo siempre para calcular trabajo con la P de oposición o la P externa. Ya le dije que P externa y P de oposición es lo mismo. En el proceso cuasiestático que vimos el martes pasado, yo pude cambiar la P externa por la P del gas, porque en todo momento la P externa y la P del gas durante todo el proceso fue la misma. Pero acá no. ¿Sí? Y acá, bueno, también en un proceso cuasiestático, bien, gracias Pablo por poner esto, también imagínense que yo la otra vez iba sacando de un átomo. La presión, aunque sea muy de a poco, no es constante, va disminuyendo a lo largo del proceso. Así que es un proceso isotérmico, pero al ser cuasiestático, la presión externa no es constante. ¿Estamos? Bien. Entonces, nos queda calcular el calor. Yo les dije que calcular el calor en un proceso como estos es muy difícil. Pero, yo qué sé, acá sí vuelvo a decir que delta E es igual a calor menos trabajo. Pero esto es igual a 0. ¿Esto qué implica? Que calor es igual a trabajo. Por lo tanto, el calor es igual al trabajo igual a la P de oposición por delta B mayor a 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, dejen espacio para el delta S y el delta H, que ya lo veremos en un futuro. Profe, Sí, ¿por qué no se puede calcular el calor ahí como NC delta T? primero, ¿cuánto te vale el delta T? 0, sería 0. Es que no es 0. No es 0 el calor. Intercambia calor. De hecho, cuando vos expandís vos expandís algo, esto en una expansión, la temperatura va a ir disminuyendo. Por lo tanto, el sistema tiene que entregar, el medio ambiente tiene que entregarle calor para volver a la temperatura inicial. O sea, en una expansión, el sistema se va a enfriar. Fíjate, no sé si han visto, a veces cuando hay unos sifones que en lugar de comprarlo vienen el Drago, que viene con una garrafa de gas carbónico que se conecta y bueno, uno le gasifica así. Si hacen la prueba, aprietan, va a salir el gas y van a ver que se va a enfriar. O sea, en una expansión violenta hay una disminución de la temperatura. Ahora, como este proceso
esta expansión, este proceso, el estado inicial y final, el gas se enfrió cuando se expandió, pero se mantuvo luego a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque absorbió calor del medio ambiente y se mantuvo constante. ¿Qué quiere decir? Que entró calor al sistema. Sí, entró calor, fíjate que es positivo. O sea, en una expansión, en cualquier, o sea, en una expansión isotérmica o una compresión isotérmica, el calor es muy, o sea, ustedes tienen dos fórmulas para calcular calor. O sea, masa por el calor latente de fusión o de vaporización en un cambio de estado de agregación, o en un calentamiento. Esto no es un calentamiento o un enfriamiento. Entonces, evidentemente es muy difícil, o sea, si no pueden calcular el calor con algunas de esas dos fórmulas, traten de calcularlo a través del trabajo. En este caso, como el delta es igual a 0, ya saben que el calor es igual al trabajo. Por lo tanto, pueden calcular el calor. ¿Estamos? Pero es algo particular para estos procesos de expansión o de compresión isotérmicas. Bien, vamos al siguiente. El E es una compresión isotérmica de un gas ideal. Y dice cuasiestática. Entonces tenemos una compresión isotérmica cuasiestática de un gas ideal. Bueno, acá invertí eso. Es lo mismo. Bien. Nuevamente, bien, ¿qué tenemos? Como es isotérmico y tengo gas ideal, pongo acá 0 y pongo acá 0. Si esto es igual a 0, esto implica que calor es igual a trabajo. ¿Sí? Entonces, en una compresión isotérmica, no puedo, o sea, si quiero calcular calor no puedo usar M por el calor latente de fusión porque no es un cambio de estado y no es un calentamiento o un enfriamiento. Por lo tanto, para poder calcular calor voy a necesitar calcular el trabajo. ¿Qué es lo que hago? O sea, es un proceso isotérmico de compresión. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una pesita en el estado inicial. Acá voy a tener el mismo estado, la misma pesita, más el átomo, eso es un átomo. Vamos a hacerlo más chico, más un átomo. Y así infinitos átomos que voy agregando hasta que el sistema tiene 2 pesitas. Sí, fui agregando átomo a átomo hasta que completé esta segunda pesita. Este es el estado inicial, este es el estado final. La temperatura se mantiene constante porque me dice que es isotérmico, o sea, el proceso fue a la misma temperatura. Por lo tanto, tanto el estado inicial como final van a estar en la misma isoterma. ¿Cuál es el estado inicial? Y bueno, un estado que tiene gran volumen, pero menor presión. PI, volumen inicial. Esto es volumen, esto es presión. Este es el estado inicial. El estado final tiene mayor presión, ¿sí? 2 pesitas, pero menor volumen. Y como yo
fui agregando átomos más átomos más átomos hasta formar esta segunda pesita, siempre pude determinar en cada uno de los estados infinitos intermedios estaba el sistema en equilibrio, por lo tanto lo hago con línea llena. Bien, acá sí que la presión externa es igual a la presión del gas. Si es igual a la presión del gas, el trabajo va a ser igual a la P del gas por diferencial de B. ¿Se acuerdan que había reemplazado la P del gas por su igual en la ley de los gases ideales? Considero que sí, es un gas ideal, por lo tanto esto es nRT diferencial de B sobre B. O sea, todo esto, nRT sobre B, es la presión del gas. ¿Qué es constante que pueda sacar de la integral? Moví la cámara. nRT diferencial de B sobre B, esto es entre el volumen inicial y el volumen final, entonces me va a quedar nRT logaritmo de volumen final sobre el volumen inicial. ¿Qué pasa? Volumen final es mayor que el volumen inicial, perdón, es menor, entonces esto es menor a 1, ¿sí? Por lo tanto, este logaritmo, el logaritmo de un número menor a 1, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Por lo tanto, el trabajo, vuelvo a poner acá la fórmula de trabajo, nRT, logaritmo de volumen final sobre volumen inicial, esto dijimos era menor a 1, esto menor a 0, por lo tanto el trabajo es menor a 0. Y el calor es igual al trabajo. Menor a 0 también. Menor a 0, sí, porque en una compresión el gas, si en una expansión se enfriaba el gas, en una compresión se va, en una compresión irreversible, se va a calentar, pero como tiene paredes metálicas, ese calor va a salir al medio ambiente y se va a mantener en forma isotérmica, o sea, a la misma temperatura. Pero es un calor que sale del sistema. ¿Sí? ¿Preguntas? Vamos al F. Dejen espacio, bueno, para el delta S y el delta H. Profe, una pregunta. Sí. Para los parciales, ¿tenemos que hacer toda esta, si nos llegan a tener algo parecido, tenemos que hacer toda esta deducción con el tema del gráfico y todo eso? Mire, a ver, los gráficos siempre le conviene hacerlos para ver en dónde están parados, si es una compresión, una expansión, si es isotérmico, si es a volumen constante. O sea, yo les recomiendo que los gráficos, aunque no se los pidan, háganlos, ¿sí? Porque les va a ayudar muchísimo a resolver el problema. Y si se los piden, sí lo van a tener que hacer. En muchos se pide hacer, o sea, definir las coordenadas en un diagrama P por B, puede ser P por T, hay varios tipos de diagramas.